Muy buenas noches. Esta edición de Cantabria desde La Solana tiene hoy, aquí esta noche, un formato especial porque está aquí con nosotros en los estudios de Popular Televisión el presidente del Gobierno de Cantabria, don Ignacio Diego. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. También con nosotros, como están viendo en pantalla, está el director de esta emisora de televisión, Gervasio Portilla. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y lógicamente vamos a hablar con el presidente de todos los temas que ahora mismo son noticia en Cantabria, que interesan a la ciudadanía, porque prácticamente ahora, en estos momentos, el gobierno que preside Ignacio Diego cumple 2 años y medio de ejercicio de gobierno y, por tanto, es ya un momento para empezar haciendo un balance del tiempo transcurrido. Se ha pasado ya el ecuador de la legislatura y, por tanto, ya hay realizaciones hechas y, por supuesto, muchos proyectos, algunos iniciados, otros a medio realizar y algunos todavía por comenzar. Y creo que uno de los asuntos que realmente está empezando a tener mucha incidencia es la campaña titulada Las cosas claras, que el gobierno regional ha iniciado, y su presidente a la cabeza, para recorrer varios municipios de Cantabria, realmente abarcar toda la geografía regional a través de cabeceras de comarca, explicando, por una parte, esto mismo que ha hecho el gobierno en estos 2 años y medio, qué es lo que va a hacer y también, cómo no, para algo importante, escuchar lo que le quieran decir los cántabros al presidente. Señor Diego, ¿cuál es el motivo de esta campaña Las cosas claras y cuál es el objetivo? Pues lo ha expresado usted perfectamente. El objetivo no es otro que el de hacer un balance de los 2 años y medio de gestión que lleva mi gobierno y hacer un balance compartido directamente con los ciudadanos en encuentros que son en las cabeceras de las comarcas y que son absolutamente abiertos a cualquier ciudadano que tenga interés en conocer qué es lo que está haciendo el gobierno y qué es lo que pretende hacer en lo que queda de legislatura por parte del Gobierno de Cantabria. Y en este formato el ciudadano que participa de verdad. No solo escucha un monólogo del presidente, sino que tiene también la ocasión de participar, en el sentido de que puede ahora, a la hora de las preguntas, al final de la intervención del presidente, formularle aquellas preguntas, aquellas dudas, aquellas cuestiones que le sean de interés, y en la medida de mi capacidad yo tratar de aclararle y de responderle. Este es el objetivo. Mi gobierno pretende ser un gobierno transparente y pretende ser un gobierno receptivo. El diálogo con los ciudadanos es necesario y puede tener muchas fórmulas, porque la sociedad cántabra es una sociedad muy articulada y muy viva, pero esta es la más directa y la más abierta. Y lo mismo que lo estoy haciendo con este formato, lo hemos hecho también anteriormente en cuestiones puntuales. Pongo, por ejemplo, un problema puntual, el fracking en Cantabria. Una preocupación compartida por muchos ciudadanos, que el gobierno ha querido dejar clara su posición y concretar mucho el proceso de abordaje de este planteamiento, de este problema. Y donde mayor sensibilidad, donde mayor problema, donde mayor inquietud ha generado, en las zonas pasiegas, pues el presidente del gobierno, acompañado del consejero de Medio Ambiente y alguno de los diputados del Partido Popular en el Parlamento, hemos ido allí a dar la cara, a explicar, a responder y a estar cerca de la gente para que los cántabros sepan que por encima de todo tienen un gobierno que da la cara a los problemas, que no se esconde ante ninguno, porque tiene sobre todo la conciencia muy limpia y muy clara. Los procedimientos
son unos procedimientos que pueden y deben ser muy compartidos con los ciudadanos, y la mejor manera de hacerlo es estando cerca de ellos. Ustedes llegan al gobierno de la comunidad autónoma en una dificilísima coyuntura económica, me parece, al año 2011, y quiero recordar que incluso en esas navidades saltan las alarmas porque ustedes casi no tenían dinero para pagar la extra o para pagar las pagas. Yo creo que a veces ustedes no han hecho énfasis en la situación en la que se recibió Cantabria, pero bueno, esta es una opinión particular. 2 años y medio después, así a la chita callando, tenemos, seguro que usted llevará en la memoria mucho más, la autovía Solares-Torrelavega en marcha, con mucha maquinaria, Valdecilla, cuyas obras se reinician hoy después de 12 años en las que todavía esta obra no está acabada, porque es que esto es una cuestión también de razonamiento. Una situación económica que tiende a la normalidad, la autovía del agua, las empresas que se instalan, 2 y alguna más. Tenemos el dragado de uno de los puertos de la zona de Graneles, de Raos, que va a permitir entrar a los volcanes más grandes. A mí me parece que no es una mala gestión, sino todo lo contrario. Y sin embargo, yo creo que ustedes no se están acertando suficientemente de decir lo que se ha hecho. Pues no lo sé, y quizá un defecto, por decirlo de alguna manera, cometido por el Partido Popular cuando gobierna, es que se dedica prioritariamente a gestionar, a resolver los problemas. Y quizá no dedica el tiempo suficiente ni otros recursos a exponer lo que está haciendo. La situación en la que cogimos Cantabria en el año 2011, en julio de 2011, se concreta de una manera bastante gráfica y clara. Cantabria en aquel momento tenía un presupuesto de 2.200 millones de euros, que es lo que viene a tener aproximadamente todos los años en los últimos años, 2.200 millones de euros. Pues bien, manejando anualmente el gobierno de Cantabria 2.200 millones de euros, se encuentra con que en los últimos 4 años, 2008, 9, 10 y 11, el gobierno anterior, el gobierno del señor Revilla y los socialistas, ha gastado todos los años una media de 400 millones más de lo que ingresaba. Eso es lo que llaman el déficit, que se cubre yendo al banco y pidiendo todos los años esos 300, 400, hasta 500 millones de euros para equilibrar las cuentas. Esos créditos hay que devolverlos. Y además, con la peculiaridad de que los 2, 3 primeros años, depende del crédito concertado, no hay que amortizar. Después sí. A partir del segundo o del tercer año se amortiza. Ahora estamos amortizando ya todos los créditos cogidos por el gobierno del señor Revilla. Eso supuso casi 1.500 millones de euros de deuda acumulada solo en 4 años, cuando Cantabria, insisto, genera todos los años 2.200 de ingresos y debiera de gastar 2.200. Además de eso, nos encontramos con 326 millones de euros en facturas guardadas en los armarios, en los cajones. Más de 100.000 facturas sin reconocer, sin ir a presupuesto. Claro, son 326 millones de euros en 2.200 de presupuesto. Y además de eso, nos encontramos con que el gobierno central, entonces gobernaba el señor Zapatero, los socialistas en Madrid, habían calculado mal la aportación por vía de financiación autonómica a las comunidades autónomas, concretamente a Cantabria, en los años 2008 y 2009. Y habían anticipado 492 millones de euros de más. Y como les anticiparon de más, cuando liquidan nos piden la devolución. Y justo nos piden la devolución cuando entramos nosotros en el gobierno. Y nos piden devolver esos 492 millones de euros en 5 años, a 98,5 millones de euros al año más, que habría que restarles también de los 2.200. La situación era imposible. No solo no podíamos atender la paga de todos los funcionarios y la extra en el mes de diciembre del año 2011, al final pudimos in extremis.
sino que yo recuerdo una durísima, dificilísima entrevista con un laboratorio que vende importante cantidad de fármacos, de medicamentos al hospital, a los hospitales cántabros, al que se le debían mucho dinero, y nos vinieron a reclamar ese dinero. Y en la situación en la que estábamos, y esto era enero de 2012, la consejera de Sanidad, la consejera de Hacienda y yo, que estábamos en esa reunión, pues no le podíamos dar una contestación concreta de un plazo y un momento para hacer frente a esa deuda. Y el laboratorio me dijo, mire usted, nosotros fabricamos ese medicamento. Para fabricar ese medicamento nosotros tenemos que comprar los productos básicos a proveedores que se les paga. Y luego en nuestra fábrica tenemos que procesarlo y lo hacen empleados a los que se les paga. Y luego tenemos que hacérselo llegar a usted a través de un mecanismo que nos tiene un coste. Dice, si usted no nos paga a nosotros, se rompe toda esa cadena y los proveedores no cobrarán y no me podrán surtir y se arruinarán ellos. Y si yo no puedo pagar a mis trabajadores, mi empresa se cierra. Yo no puedo asumir esa responsabilidad, me dijo el laboratorio farmacéutico. Luego, si usted no me paga, yo no le puedo proveer de ese medicamento. Y ese medicamento sirve para mantener vivo a algún ciudadano cántabro que usted está atendiendo en el hospital y que necesita ese fármaco para vivir. Luego, denos una solución con carácter inmediato, porque no podemos demorar más esto. Momentos como ese vivimos en los orígenes de esta legislatura. Hoy eso ya, que está ahí al lado, está hace muy poco tiempo, eso queda muy lejos. Pero muy lejos no en el tiempo, queda muy lejos en la circunstancia. Hoy el Gobierno de Cantabria, gracias a que el Estado nos facilitó determinados mecanismos. Cambió el gobierno, el señor Zapatero se fue, llegó el señor Rajoy. El señor Rajoy, yo asistí a una reunión en esas mismas fechas, primeros del año 2012, enero del año 2012, con el señor Montoro y el señor Beteta, secretario de Estado, y nos dijeron, ¿cómo hacen frente ustedes a todo lo que tienen delante en Cantabria? Y yo les dije, mire, hemos hecho cuentas de todas las maneras posibles y todas salen insolubles. No hay posibilidad. Cantabria no se puede sostener financieramente en estas circunstancias. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues si solo fuera Cantabria, hubiéramos intervenido Cantabria para ejemplarizar. Pero como hay alguna otra, pues vamos a intentar buscar mecanismos que sostengan financieramente a todas, pero a cambio de esfuerzos por reconducir esa situación. Nos dieron un aplazamiento de la devolución de los anticipos de 5 a 10 años, nos dieron el fondo de liquidez autonómica, el mecanismo de pago a proveedores, y con todo eso y los esfuerzos que todos los cántabros hemos hecho en reconducir una situación, hoy Cantabria paga. Hoy Cantabria no tiene facturas en el cajón, ninguna, cero. El Gobierno de Cantabria tiene 0 euros en facturas en los cajones al cerrar diciembre de 2013. Hoy Cantabria paga en plazos razonables. Hoy Cantabria incluso puede permitirse hacer algo que hemos hecho en estos presupuestos de 2014, que es reducirle los impuestos a los ciudadanos. Luego, esta es una Cantabria muy distinta a la que recibimos hace 2 años, y lo digo con orgullo. Y no ha sido fácil, y ha requerido el esfuerzo compartido de todos, muy fundamentalmente de la Administración, es decir, de los funcionarios y empleados públicos del Gobierno de Cantabria, que han tenido que asumir una parte importante de esos esfuerzos. Pero ellos saben también que el Gobierno que hoy rige los destinos de Cantabria funciona en parámetros muy distintos a los que funcionaban anteriormente. Hoy, este Gobierno es un Gobierno austero, que mira el euro, que gasta con muchísimo cuidado, que contrata con muchísimo cuidado, que gestiona con muchísimo cuidado el dinero público, sabiendo que no es de los que lo gestionan, ni que tampoco es de nadie, sabiendo muy claro
que ese dinero es de los ciudadanos y que nuestra responsabilidad es utilizarlo adecuadamente. Presidente, hoy mismo, esta mañana, en el Ayuntamiento de Torrelavega, se ha sustanciado la moción de censura contra el alcalde del Partido Popular, Ildefonso Calderón, tras un largo proceso que además ha provocado, por una parte, la división dentro de las filas del PSOE y, por otra, el que la candidata, que ahora ya es alcaldesa de Torrelavega, no fuera la cabeza de lista del Partido Socialista en el momento de las elecciones. Pero ha ocurrido, ha habido un cambio de gobierno en la segunda ciudad más importante de esta región y no hace mucho tiempo, hace unos pocos meses, el ya exalcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, levantó un poco la voz contra el gobierno de Cantabria, quizás en una sensación de que no tenía todo el apoyo que él creía merecer y que la ciudad merecía. ¿Hasta qué punto esta moción de censura ha podido tener algún apoyo en esa reivindicación de Ildefonso Calderón? Ninguna. Porque yo creo que todos los torrelaveguenses han sabido apreciar algo que se ha hecho evidente. En el momento más difícil desde el punto de vista económico, cuando los gobiernos regionales, cuando el gobierno actual regional gestionan menos recursos de los últimos años, sin olvidarnos de que hace no mucho tiempo, hace más bien poco tiempo, sobraba el dinero, se gastaba en cosas muy peregrinas. Bueno, pues ahora cuando menos dinero hay, ahora el gobierno de Cantabria, para la comarca del Besaya, que no solo para Torrelavega, para la comarca del Besaya, ha dedicado recursos especiales. ¿Por qué? Pues no porque Ildefonso Calderón fuera el alcalde de Torrelavega, no porque hubiera la posibilidad de una amenaza de moción de censura, no por una evidencia. Miren, este año, de las ocho oficinas del Servicio Cántabro de Empleo, del INEM, las oficinas del paro que tiene Cantabria, en cuatro importantes, se ha cerrado con creación de empleo. Con creación de empleo neto en el año 2013. En tres, con ligerísimas pérdidas de empleo. Como quien dice, en cero. Y en una, en la de Torrelavega, con del orden de 800 y pico parados. El balance total eran 600 parados en Cantabria, más que el año anterior. ¿Por qué? Pues porque esa comarca, la comarca del Besaya, es la comarca que está siendo más castigada por esta crisis. ¿Pues por qué? Pues porque ha habido dos casos, no digo que hayan sido los únicos, no, pero ha habido dos casos que son los que dan vuelta a una situación. Esniace, 500 y pico parados. Conecta, 200 y pico parados. Solo esas dos empresas han sido las que han desequilibrado todo el balance del año 2013 de creación de empleo. Fíjese, de no ser por esas dos empresas, Cantabria hubiera cerrado este año 2013 en creación de empleo neto. Y el hecho de que haya habido esos 600 parados hace que la oposición en Cantabria se rasgue las vestiduras. ¡Wow! 600 parados en Cantabria, el año 2013. Bueno, el año 2008. El año 2008 se cerró con 11.980. 11.980. Este año con 600. El año siguiente, 2009, se cerró con 9.950 y tantos. Este año con 600. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos conseguido contener esa situación y reconducirla. Y si no fuera por esos dos casos aislados, Cantabria hubiera estado este año en cifras positivas de empleo. Bien, pues el gobierno regional tiene una cosa muy clara, y es: la comarca del Besaya es preferente para nosotros, por eso en el plan de empleo que hemos generado hemos metido acciones concretas, pero es que hay un caso singular. En Torrelavega hay una aspiración eterna,
a hacer una obra que es un sueño, siempre lo ha sido. La integración ferroviaria de las dos Torrelavega divididas por las vías de Feve. Bien, pues gestionado por mi gobierno, gestionado por este presidente, por el consejero de Obras Públicas, hemos conseguido que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la empresa pública Adif, junto con el gobierno de Cantabria, vayan al ayuntamiento de Torrelavega y digan, oiga, de estas 3 soluciones posibles, díganos cuál quieren hacer. El ayuntamiento de Torrelavega tiene que poner el 20%. El 80% restante le va a llegar a Torrelavega de fuera. Elijan ustedes la que quieran. Soterramiento, con las virtudes y los defectos y los problemas que puede tener, pero elíjanlo. La elevación con unas estructuras modernísimas que existen referentes en otras ciudades que han resuelto ese problema muy satisfactoriamente, creando un bulevar creando una calle porticada muy tradicional aquí en Cantabria. Lo vemos mucho en el cine en ciudades como Nueva York, Chicago, bien. Berlín. Modernas, ciudades modernas. Bien, pues esa solución o una solución mucho más funcional en la que incluso el Ministerio pagaba el 100%. Bien, pues hemos ido a Torrelavega y les hemos dicho a Torrelavega, oiga, lo que ustedes digan, así se va a hacer. ¿Quién en la historia ha hecho eso? Pues un gobierno como el del Partido Popular en Cantabria, que sabe poner encima de la mesa en Madrid las necesidades de Cantabria razonadas y argumentadas adecuadamente. Presidente, enlazando con lo ocurrido esta mañana en el Ayuntamiento de Torrelavega, parece bastante evidente que hay una campaña, una acción política por parte del Partido Regionalista tendente a desalojar de un número relativamente importante de alcaldías alcaldes del Partido Popular que no tienen mayoría absoluta y también de deteriorar todo el sistema municipal con su salida de la Federación Cántabra de Municipios. Esa campaña de sustitución de alcaldes empezó en Mazcuerras, donde ya se sustituyó a un alcalde, ha seguido en Torrelavega, hay amenazas en Vega de Pas, hay otros municipios en los que parece que también se está empezando a mover todo esto. ¿De qué manera puede afectar estos movimientos al Partido Popular? Pues mire, de una manera evidente. Ahí donde el Partido Popular tiene un alcalde que gobierna con la mayoría otorgada por los ciudadanos, una mayoría que en algunos casos no es mayoría absoluta, y hay enfrente dos partidos, Partido Regionalista y Partido Socialista, que no son dos, son uno. Con dos siglas distintas, sí, con dos estructuras distintas, sí, pero con un único y común interés, que es el de atesorar todo el poder que puedan alcanzar a través de este tipo de iniciativas, pero que se necesitan siempre mutuamente el uno al otro para alcanzar esos objetivos y que van siempre coordinados entre sí. Y las evidencias están precisamente en estos últimos tiempos más palmarias que nunca. Es decir, el Partido Socialista y el Partido Regionalista irán a las elecciones de 2015 como dos opciones, Partido Socialista y Partido Regionalista. Pero todo el mundo en Cantabria sabe que su aspiración no es otra que quitarle la mayoría absoluta al Partido Popular en los ayuntamientos, en el gobierno regional, para unirse y con un candidato que es el del Partido Regionalista, el señor Revilla, gobernar en Cantabria. Es decir, el Partido Socialista presenta lista a las elecciones regionales, pero no candidato. Renuncia a tener candidato. Su candidato es el señor Revilla. El Partido Regionalista está evidenciando un afán de dañar al Partido Popular en todo lo que pueda en el ámbito municipal y regional, lógicamente. Y una de las cosas que hace es salirse de la Federación Cántabra de Municipios. Y según dicen, pretender crear una federación de municipios para ellos.
Miren ustedes, la Federación de Municipios de Cantabria se crea hace muchísimos años. La constituyen fundamentalmente ayuntamientos del Partido Socialista. Se van integrando todos los ayuntamientos de Cantabria. Han llegado a estar todos los ayuntamientos de Cantabria integrados. El Partido Popular, hasta esta última legislatura, ha pasado varias legislaturas sin gobernar en la Federación de Municipios. Durante muchos años fue la entonces alcaldesa de Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, la presidenta de la Federación de Municipios, con el apoyo siempre del Partido Regionalista. En aquel periodo de tiempo, en unas elecciones a la directiva, a la presidencia y directiva de la Federación de Municipios, llegan a hacer los del Partido Regionalista para ganarla la cosa tan peculiar como que vote alguien que no está censado. Un ayuntamiento que se había salido del Partido Regionalista, había notificado su salida de la Federación de Municipios, pero como hacía falta, porque perdían por un voto, vota ese ayuntamiento, ese municipio que no pertenecía. Bueno, esto no lo digo yo, lo ha reconocido un juzgado, porque nosotros fuimos a los tribunales a reclamarlo y el juzgado lo reconoce. Bueno, pues nosotros no nos salimos, nosotros lo reprochamos, lo afeamos, pero no nos salimos, nosotros nos mantuvimos en la Federación de Municipios. Pero ahora nos encontramos con que el Partido Regionalista, que mire usted, podemos también hablar de esto, pero principios democráticos internos el Partido Regionalista tiene los que los cántabros saben, que son muy pocos. Cuando no controlan la Federación de Municipios, pues hacen como el niño caprichoso que cuando no gana el partido de fútbol coge la pelota, la pincha y se la lleva para casa. Eso es la evidencia de las peculiaridades que tiene un partido regionalista, un PRC, que de regionalista tiene muy poco, se llama PRC. El PRC de Cantabria es un partido que le crea un señor y se crea para él y su grupito de amigos, que siguen siendo los mismos que hace 30 y muchos años cuando le crearon, los mismos. Ahí están el señor Marcano, ahí está el señor de la Sierra, es decir, para los mismos, ese pequeño grupito, que desde entonces siguen estando ahí. Y que principios democráticos, pues miren, si hay un principio democrático asentado en toda sociedad, es la alternancia. Un día están, aquí lo de la alternancia dentro del Partido Regionalista da cierta risa, es decir, es el señor Revilla y su grupito, y lo viven siendo desde hace un montón de años, y al que no le gusta eso, al día siguiente se encuentra de la puerta para afuera del Partido Regionalista. Pues luego da para este tipo de situaciones. Señor presidente, hoy se ha producido un acontecimiento yo creo que muy positivo, que es el reinicio de las obras del Hospital Valdecilla. De hecho, creo que usted ha estado girando una visita. Sería, yo creo que muy positivo explicar las fases, explicar que la gestión sigue siendo una gestión pública, que los médicos están controlados por el Servicio Cántabro de Salud, que no hay privatización en los cirujanos, que no hay privatización en las enfermeras y que solo se gestiona de manera aparte servicios auxiliares, lavandería, los aparcamientos, el mantenimiento. Gran parte de ellos ya lo estaban. Pero a veces, usted lo sabe, en política, y desgraciadamente yo creo que esto es un vicio que tiene poco castigo en España, se repite una verdad a medias o una mentira y muchas personas acaban saliendo. Yo creo que en esto ustedes, aunque lo han intentado, les ha faltado un poco ser muy didácticos y estar continuamente, como la gota de agua, continuamente machacando sobre este asunto. Pues vamos a intentar serlo. Valdecilla, cuando llegamos al gobierno, lleva en obras, Valdecilla, desde el año 1999. Desde el año 1999 está en obras. Nosotros llegamos en el año 2011 y está en obras y casi paradas las obras, casi paradas. ¿Por qué? Pues porque el Estado se había comprometido a la financiación de las obras de Valdecilla y el señor Zapatero y el señor Pérez de Rubalcaba se niegan
a partir del año 2007, que se acaba el convenio, a seguir financiando. Y nos pasamos 4 años que gobierna el señor Revilla en Cantabria y el señor Zapatero en Madrid con el señor Rubalcaba, y no dan ni un euro a Valdecilla. Con lo cual, las obras de Valdecilla se paralizan. Allí hay una grúa que se mueve, 4 señores que van y vienen, pero las obras están cuasi paradas, porque no hay dinero, porque no pone dinero Madrid. Eso es lo que nos encontramos. Llegamos allí y además nos encontramos con que nos reclaman las empresas que están trabajando allí 42 millones de euros. Y o pagamos esos 42 millones de euros que dicen que se les deben, o paran la obra también. Y entonces nosotros decimos, no, mire usted, no paran ustedes las obras, les echamos nosotros a ustedes de las obras. Y les vamos a pagar lo que los técnicos digan que hay ahí hecho, 8 millones y pico de euros. Y así se ha resuelto. Y a partir de ahí ponemos en marcha un mecanismo imaginativo, creativo, porque para eso estamos los políticos, para cuando las soluciones son complejas, difíciles, buscar la solución adecuada y sacar adelante el problema. ¿Qué nos encontramos en Valdecilla? Pues eso, obras paradas, sin recurso para atenderlas, y nosotros lo que hacemos es decir, en Valdecilla hay 12 servicios que son ajenos a la sanidad. Vigilancia, limpieza, comida, parking, archivos, documentación. 12 servicios que están divididos, a su vez, en 36 contratos distintos. Pues lo que nosotros determinamos, y todos ellos ya externalizados por anteriores gobernantes. Nosotros lo que decidimos es, vamos a convertir esos 36 contratos en un solo contrato de gestión de servicios de Valdecilla. ¿Qué servicios? Ajenos a los servicios sanitarios todos. Son todos servicios, pues eso, lo que le digo, limpieza, vigilancia, cocina, lavandería, archivos, documentación, todo eso. Bien. Y a la vez decimos, miren ustedes, los primeros defensores de la sanidad pública son el gobierno que ahora tiene Cantabria. Y vamos a defender a ultranza la sanidad pública, 100%. Bien, pues con esas dos premisas trabajamos. Y diseñamos una fórmula de gestión de esos servicios durante 20 años. Y finalización incluida en eso, y finalización y equipamiento de lo que queda por terminar de Valdecilla. Una obra de 100 y pico millones de euros. Pero además, decimos, la informática de Valdecilla está absolutamente obsoleta y es vital para un buen funcionamiento moderno de un hospital. Pues que se incluya en el contrato, que doten a todo Valdecilla de una nueva informática modernísima. Y eso va incluido en el coste. Y además, durante 20 años el gobierno de Cantabria deja de pagar la luz, la energía eléctrica consumida en Valdecilla, que hasta ese momento la pagaba el gobierno, lógicamente. Ahora la va a pagar quien gestiona Valdecilla. Quien gestiona Valdecilla, que cuide del buen uso de la energía en Valdecilla. Y así se esmerarán en hacerlo. Bien, pues todo eso, 20 años de gestión de todos los servicios, la finalización de las obras de Valdecilla, la dotación de todo lo que requiere para entrar en funcionamiento ese nuevo hospital Valdecilla, más la informática, más los 20 años de energía, 800 millones de euros. Bien, ¿eso será mucho o será poco? Compárenlo con un dato que yo les doy y que ustedes conocen. Cuando se fue el señor Revilla y los socialistas de gobernar Cantabria en el año 2011, dejaron en los armarios del Servicio Cántabro de Salud 93.000 facturas sin reconocer, sin pasar a presupuesto, por un valor de 261 millones de euros. Facturas de farmacia. 261 millones generados en un año y poco. Y eso, pónganlo en comparación con el coste de los 20 años de gestión de Valdecilla, de todos los servicios, de la finalización de la obra y dotación de todo el hospital, de la resolución del problema de Valdecilla para los cántabros, por valor de 800. Los otros 261 solo en un año de deuda de la farmacia. Miren, yo estoy muy orgulloso de la fórmula que ha buscado Cantabria, que ha buscado su gobierno para resolver el problema. ¿Y ahora qué nos encontramos?
Pues que los socialistas rabian, porque ellos fueron incapaces en 8 años de terminar unas obras que ya encontraron empezadas. Incapaces en 8 años de terminar las obras. Fueron incapaces de conseguir un solo euro de financiación de su gobierno en Madrid. Ni Rubalcaba ni Zapatero les dieron 1 euro a los cántabros para Valdecilla. Llegamos nosotros, diseñamos esta nueva fórmula y además conseguimos el primer año 28 millones de euros del gobierno del señor Rajoy para Cantabria, para Valdecilla. Bueno, pues ¿cuál es su reacción? En vez de reconocer una buena gestión, que sería un gesto honesto con los cántabros, no. Optan por lo peor que pueden hacer, el mayor daño que se le puede causar a Cantabria, que es intentar con recursos contenciosos administrativos ante los juzgados impedir que sigan las obras de Valdecilla. Piden la paralización de las obras de Valdecilla. Bueno, yo creo que los cántabros van a analizar esto y a sacar la conclusión adecuada y pasarles la factura adecuada a la señora Díaz Tezanos y a sus colegas socialistas en Cantabria, o dicen ser socialistas en Cantabria, porque esto no tiene referente otro. Es una cuestión de irracionalidad absoluta que nace de la visceralidad. Y alguien que intenta no gobernar o no hacer oposición con racionalidad y se deja llevar por la víscera, pues miren ustedes, incurre en situaciones como esta, que son perjudiciales para aquellos quienes les eligen para representarles. Presidente, parece evidente que el problema que más preocupa a los cántabros y al resto de los españoles, en esto no somos excepción, es el problema del paro, el crecimiento en los últimos años del desempleo, que realmente golpea no solamente a la economía en general, sino personalmente a cada uno de las personas que tratan de encontrar un lugar donde trabajar y no lo encuentran. El problema es que está por ver hasta qué punto los gobiernos, cualquier gobierno, nacional, regional, municipal, son el instrumento adecuado para crear empleo. Pero lo que sí también es verdad es que se dedica mucho dinero a políticas de empleo. ¿Cuál es su planteamiento de cara al presente para intentar atajar el problema del paro? Bien, el problema del paro es un problema complejo. El problema del paro no se soluciona con una medida o con un plan de empleo, en absoluto. Un plan de empleo es un plan que contiene iniciativas de formación, iniciativas de contratación pública, en colaboración con administraciones públicas como pueden ser los ayuntamientos. Tiene también iniciativas destinadas al fomento de la contratación por parte de las empresas o la transformación de contratos temporales en indefinidos, es decir, puede ser un compendio de medidas, pero esas no son las claves. Las claves están en la reactivación económica del sector privado. La solución a la generación de empleo no está en el gobierno. El gobierno tiene una obligación, tiene que liderar la creación de un contexto, de una coyuntura favorable a las empresas privadas. No se puede resolver el paro o pretender resolver el paro como en alguna medida lo hicieron los gobiernos anteriores, creando empresas públicas y desproporcionando el entramado administrativo público, porque eso lo que hace es arruinar a la sociedad, meter unos costes de mantenimiento de algo que es improductivo que luego no sostiene la propia administración. No, quien debe contratar es la empresa privada. Lo que debemos hacer es fomentar el autoempleo, el emprendedor. Eso sí debemos hacerlo, crear coyunturas, ayudar a las empresas. Es lo que está haciendo el gobierno de Cantabria con su plan industrial. ¿Destinado a las industrias, a las empresas públicas? No, ¿qué va? No. Pensando en la empresa privada y destinando dinero público a la ayuda del sector privado para que éste se reactive, para que la economía se relance y a través de ello se genere el empleo, ese empleo de calidad, ese empleo estable. Y eso es lo que estamos haciendo.
Y eso es lo que está sirviendo para que en el año 2008 se perdieran en Cantabria en un solo año 12.000 empleos, en el año 2009 se perdieran 10.000 empleos y en este año 600. Y este año 600, como antes les indicaba, pues porque en la comarca de Torrelavega y concretamente 2 empresas han desequilibrado el trabajo que hemos hecho a nivel regional de contención y de generación, de reactivación de economía. Yo tengo una firme confianza en Cantabria, en los cántabros, en el empresariado cántabro y en la capacidad que tiene nuestra economía adecuadamente incentivada desde la administración pública para ser generadora de actividad económica y con ello generadora de empleo. Y por eso creo en las políticas que estamos haciendo desde el gobierno central del Partido Popular, desde el gobierno de Mariano Rajoy y desde el gobierno de Cantabria, en colaboración con todos los ayuntamientos de la región para conseguir el objetivo, que es que el sector privado, el empresariado cántabro, encuentre una coyuntura favorable, confíe en la administración, confíe en sus propias capacidades y sea capaz de lo que están siendo, que es de exportar lo que no se haya exportado nunca desde España, no equilibrar la balanza comercial, sino convertirla en positiva en favor de España. Aquí en Cantabria hay empresas que exportan casi el 100% de lo que producen y eso nos está dando una gran oportunidad que estamos sabiendo aprovechar, que están sabiendo aprovechar las empresas cántabras y que van a posicionar a Cantabria en una muy buena situación para el año 2014 y siguientes. Por causas que se me escapan, aunque sí tengo comprobado que a Cantabria se la ve mucho mejor desde fuera que desde dentro. Yo a veces digo que la autoestima de los cántabros no es la que debiera de ser, sin tampoco que debe ser esa autoestima, una estima a la que debemos ir de farol, pero cuando uno tiene la suerte de estar fuera de Cantabria un tiempo, pues los elogios hacia la región en todos los aspectos, humanos, de equilibrios, ya no voy a decir de belleza, etcétera, son extraordinarios. Yo, de verdad, que es una de las cosas más gratificantes, ¿no? Lo he podido comprobar en estas Navidades. Este año va a ser un año muy importante a nivel de imagen para Santander y para Santander como mascarón de proa. Ahí está el centro Botín, ahí está ese paso subterráneo, ahí están las obras del Frente Marítimo con la autoridad portuaria, ese Mundial de Vela. Está garantizado, presidente, que va a haber desde el gobierno de Cantabria y el ayuntamiento esa unidad necesaria para que, bueno, pues todo, porque al final es el empleo Cantabria está muy pequeñito, todo va al mismo cesto, aunque se haga en un sitio y tenga que hacer también inversiones en otro, pero en estos momentos la imagen va a ser Santander. ¿Va a haber esa coordinación, esa ayuda? Oh, por supuesto, por la cuenta que nos tiene tanto el gobierno de Cantabria como el ayuntamiento de Santander, que además tienen una suerte, que no deja de serlo, y es que ambos tienen gobiernos estables, gobiernos a los que los ciudadanos a través de su confianza le han conferido mayorías absolutas, que esos son gobiernos sólidos y estables, y además son del mismo color político. Ambos son gestionados por el Partido Popular, igual que lo es el gobierno central, el gobierno de Madrid. Y luego además tienen otro valor, y es el de la buena relación personal que entre Íñigo de la Serna y yo disfrutamos desde hace ya muchos años. Eso garantiza nuestra coordinación en el trabajo. Y eso se plasma en evidencias. Por más que haya interesados desde fuera del partido que quieran perjudicar tanto a Íñigo como a mí, intentando inventarse historias que tiendan a enfrentarnos. Miren ustedes, lo que no van a encontrar nunca es que un alcalde esté plenamente satisfecho con todo lo que le da un gobierno regional o un gobierno central. Pues no, porque entonces no sería un buen alcalde. Un alcalde siempre quiere más. En Cantabria hay 102 alcaldes, no solo hay uno. Y yo como presidente del gobierno regional tengo que intentar generar equilibrios en el desarrollo de Cantabria y atender a los 102 ayuntamientos. Y eso hace que en alguna ocasión Íñigo diga, hombre, yo quiero más. Y yo le entienda perfectamente, pero yo haga lo que crea que debo de hacer en la responsabilidad que tengo. Pero
Pero el Centro Botín se está construyendo gracias a la coordinación de gobierno municipal, gobierno regional y autoridad portuaria, las tres administraciones, local, regional y del Estado, en sintonía y coordinadas para resolver todos los problemas administrativos y permitir, garantizar jurídicamente que una inversión que hace un privado, el señor Botín, con todo su afán de beneficiar a esta tierra, a su tierra, a Cantabria, pues hace ese gran centro de arte moderno y además una inversión en los jardines, eliminando la carretera que pasa por delante de los jardines de Pereda. Bien, pues qué menos que nosotros nos coordinemos de una manera absolutamente unánime en todo para facilitar eso. El Mundial de Vela. En el Mundial de Vela empecemos por dejar claro que es mérito de Íñigo de la Serna, que cuando se celebra el último Mundial, el anterior en Australia, en Perth, Íñigo de la Serna sabe ganarse la confianza de un cántabro que entonces es presidente de la Federación Española de Vela, de la Federación Cántabra de Vela, del Club Marítimo de Santander, y poner en coordinación a todos ellos y conseguir que Santander sea la candidata y ganadora. A partir de ese momento, el gobierno regional a su lado, compartiendo el 50% del esfuerzo, 50% aportación económica del Ayuntamiento de Santander, 50% aportación económica del gobierno de Cantabria. Responsabilidad en la gestión, la Federación Española de Municipios, que tiene que, ante la ISAF, que es la internacional de vela, la mundial, la Federación Internacional de Vela, pues gestionar el mundial. Y nosotros, las administraciones públicas, ayuntamiento, gobierno regional y una vez más autoridad portuaria, con una persona que para todos los cántabros es una persona entrañable, como es José Joaquín Martínez Sieso, con su experiencia y su capacidad y su identificación personal y política con Íñigo de la Serna y conmigo, hacer toda esa aportación que se requiere para que la Federación Española de Vela disfrute de todas las condiciones favorables para la celebración de un mundial ejemplar, como estoy seguro que vamos a conseguir que sea el Mundial 2014, pero nuestra colaboración entre ayuntamiento y gobierno no queda ahí. El gobierno ahora pone en manos del ayuntamiento, creo que es 3 millones y pico de euros, para que haga las obras de carácter municipal que quiera el ayuntamiento, y el gobierno financia esas obras. El gobierno regional ha quitado, después de años de desidia del gobierno regional anterior, aquellos tenderetes que había en la plaza porticada de Santander, para hacer allí un museo sobre la historia de nuestra capital. Está coordinada en una política que tiene una prioridad, que es el desarrollo cultural de nuestra región, de nuestra capital, de la región, para ponerla como un referente ya no nacional, mundial. El Centro de Arte Botín, allí donde está, va a ser un hito que va a ser una locomotora. Bien, ¿qué hemos hecho desde el gobierno de Cantabria? Añadir otro elemento tractor potentísimo a 100 metros escasos. Un edificio emblemático como es el del Banco de España, que estaba allí cerrado desde hacía muchos años. Pues hemos gestionado, ejerciendo reivindicación cántabra, el uso, la transferencia de ese edificio para que sea gestionado por el gobierno. Y para poner en él otro elemento de tractor de turismo cultural en torno a un patrimonio que Cantabria tiene y que brilla de manera exclusiva casi en España, que es en el arte rupestre. Pues eso nos coordinamos también, gobierno y ayuntamiento, y en otras tantas cosas que sería prolijo explicar. Recientemente el diario Montañés informaba de un proyecto del gobierno de Cantabria para poner en valor miles de metros cuadrados construidos en varios edificios de la Universidad Pontificia de Comillas, que están vacíos desde hace muchos años, que además amenazan con irse deteriorando de manera seria, porque hasta ahora se ha trabajado sobre uno de los edificios, el más
representativo, el que tiene mayor valor artístico, el Seminario Mayor, pero quedan allí otros edificios como el Máximo, el Seminario Menor, etcétera. ¿Esa noticia la confirma el presidente y cuál es el plan en el caso de que sea correcta? Vamos a ver, una vez más, comillas. Señor Revilla reconoce haber tenido un sueño y en su sueño lo que pretende el señor Revilla es que por el campus, comillas, de enseñanza de español a extranjeros pasen cientos de miles de chinos y de extranjeros a la enseñanza. Para ello rehabilitan un tercio del Seminario Mayor, cuando allí además del Seminario Mayor está el Colegio Máximo, el Colegio Hispanoamericano, el Seminario Menor, menor. Miles de metros, decenas de miles de metros cuadrados de edificaciones abandonadas, desde hace muchos años abandonadas. Y el señor Revilla rehabilita solo un tercio, el ala este del Seminario Mayor, y deja en absoluto abandono la iglesia, corazón de ese edificio, y el ala oeste, advertido del riesgo de ruina. Riesgo de ruina que se consolida y parte de la cubierta del edificio se desploma recientemente. Para rehabilitar solo esa pequeña parte gasta 42 millones de euros de todos los cántabros, cuando ya no nos sobra el dinero. 42 millones solo en rehabilitar eso. ¿Y en destinarlo a qué? A unos grados y unos másters de enseñanza de español a extranjeros. Bien. Y lo pone en funcionamiento. Y funciona durante 2 cursos, gobernando el señor Revilla. ¿Cuántos alumnos tiene el primer curso? Pues si no me equivoco, 5 alumnos de grado. 5 alumnos de grado. Y 14 alumnos de máster. ¿Cuántos funcionan en el segundo? 7 alumnos de grado y me parece que 20 y tantos alumnos de máster. Esos son los cientos de miles de chinos y de otros países que iban a pasar por allí. Eso es lo que deja el señor Revilla allí. Y para dar clase a esos 5, 8 profesores y un director. Y para sostener el entramado administrativo de esos 5 alumnos, 14 administrativos. Es decir, 20 y tantos trabajadores para 5 alumnos de grado y una decena larga de máster. Eso es lo que deja allí. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues en el tiempo que llevamos, intentar implicar a otras administraciones, a otras empresas, intentar buscar el apoyo de la Universidad de Cantabria, porque incluso estaba sin certificar, homologar todos esos cursos. Hemos conseguido la homologación, el reconocimiento nacional e internacional y estamos promoviéndolo. Pero eso no es labor de un año ni de 2, es de muchos años y una labor además que nunca va a dar para que por allí pasen cientos de miles de alumnos. ¿Pues por qué? Pues por obviedad, porque ¿cuántos alumnos pasan por la Universidad de Cantabria cada año? Por la Universidad de Cantabria, que está en Santander, la capital, con todos los servicios y el ambiente que da. 12.000 y pico al año. Pero es que 12.000 y pico, ¿por cuántos grados y cuántos másters? Múltiples grados y múltiples másters de muy diversas especialidades. Allí solo ofrecemos enseñanza de español a extranjeros. Y es comillas, que en invierno, reconózcanme ustedes que no es un lugar con un ambiente especialmente atractivo para los jóvenes que vayan a estudiar. Entonces, los sueños de las personas pues pueden ser muy bonitos, en lo onírico muy bien, pero luego cuando se llevan los sueños a la realidad o se tiene mucho cuidado o se gasta una barbaridad de dinero de los cántabros para un fin que no da, luego no resarce a los cántabros en la medida de... Y ahora tenemos un problema, y es que mantener esa actividad. ¿Y qué hacemos con toda la finca y todos los demás edificios que se están deteriorando día tras día? Bien, yo espero que haya un cántabro que seguro que le habrá, mucho más inteligente que yo, mucho más capaz que yo, y que venga un día y nos ponga una solución sobre la mesa. Mientras tanto, mi gobierno y yo estamos con la prudencia debida, con la mesura adecuada, intentando buscar alternativas que sirvan para que, comillas, vea que aquello
que aquel enorme espacio privilegiado se usa y genera actividad para el pueblo y da riqueza al pueblo y vida al pueblo. Pero lo que dejó el señor Revilla fue un sueño que nos costó 42 millones de euros, que estamos pagando nosotros ahora, todos los cántabros, año tras año. Y además dejó un compromiso con una fundación, Colegios del Mundo Unido, una fundación privada, que pretende dar una enseñanza de élite a niños de todo el mundo, menos de Cantabria. Y con ello se comprometió en ceder durante 100 años eso, que es el mejor sitio de Cantabria, probablemente uno de los mejores sitios de Cantabria, y además pagar todas las obras, con 58 millones de euros de los cántabros, en beneficio de una fundación privada para enseñanza de élite a los niños de todo el mundo. Y ningún sindicato de la enseñanza dijo ni esto, cuando el dinero de los cántabros, en vez de destinarse esos 58 millones de euros a mejorar todos los institutos y colegios de Cantabria y dotarles a la enseñanza pública de Cantabria de la mejor, de los planes educativos más modernos, como está haciendo mi gobierno con los recursos que tenemos. Mire, yo ayer estuve en la Nissan, en Corrales, con el director general de España de Nissan, Frank Torres, y este señor me dijo, ¿me permite que le felicite? Y hombre, eso siempre se agradece. ¿Por qué? Y dice, por su estrategia educativa. Ninguna otra comunidad autónoma estoy viendo que esté haciendo con el entusiasmo que ustedes hacen algo que es vital para la productividad de las empresas de Cantabria, que es la formación profesional dual, esos aprendices que hacen la formación profesional en la fábrica, codeándose con el maestro, con el oficial de la fábrica, manejando las máquinas de la fábrica, adaptándose al funcionamiento de la fábrica, aprendiendo en la fábrica. Y que además se les promueve, desde los más pequeñitos, la inmersión lingüística en inglés. De manera, como él decía, yo soy director de una multinacional. Yo les formo aquí, pero luego, si quieren progresar, tienen que recibir una formación quizá en Alemania o quizá en Japón. Y si saben inglés, esos chicos no van a tener ningún problema para salir sin ningún complejo de España y poder progresar y avanzar. Y dice, ustedes están haciendo un gran favor, ya no a la productividad de las empresas cántabras con esa estrategia. ¿El señor Revilla qué prefirió? Pues lo que le decía, 58 millones de euros, que se harían auténticas maravillas hoy con esos 58 millones de euros en la educación cántabra, para los niños cántabros, destinarlo a un colegio privado de élite para enseñar a niños extranjeros. Presidente, como ha ocurrido en otras ocasiones, quedan muchas preguntas aquí, no en el tintero, en el folio, y las que tiene Gervasio también pendientes, pero el tiempo se acaba. Agradecerle muchísimo su presencia esta tarde-noche aquí en Popular Televisión, estas explicaciones que nos ha dado sobre el presente y el futuro inmediato de Cantabria, y desde luego que este año 2014 esperemos que realmente sea el de la creación de empleo y el de la, no ya salida de la crisis que parece que ya se ha producido a final de 2013, sino el de la consolidación de esa salida de la crisis y el de que los ciudadanos puedan percibir realmente que el ciclo empieza a cambiar y que las cosas van a ir a mejor. Mire, hemos estado 2 años y medio haciendo cosas que eran imperativos, absolutamente necesarias, como era consolidar la administración cántabra, hacerla viable a futuro para poder seguir prestando los servicios de sanidad, de educación y los servicios de atención a los más necesitados en parámetros de calidad. Eso ya lo hemos conseguido, pero a la vez hemos estado planificando futuro para Cantabria, algo de lo que Cantabria adolecía, y eso nos ha llevado una buena parte de estos 2 años y medio. Pero ahora muchas de esas iniciativas de planificación ya son realidades, un plan industrial, un plan de innovación, un plan de internacionalización, consensuados con la patronal y los sindicatos en buena medida, un plan forestal,
aprobado por la Mesa Forestal de Cantabria, donde están sindicatos y patronal reunidos, modificaciones de la ley del suelo que habilitan a Cantabria para poder hacer cosas que en este momento son necesarias, planificación para resolver el problema de los derribos de las viviendas y ahorrar millones de pesetas, millones de euros a los cántabros, millones de euros a los cántabros, y resolver un problema social injusto a unas personas que lo padecen. Mucha planificación que a mí me gustaría tener una ocasión, y entendiendo que me he alargado mucho en alguna de las respuestas, quedo a su entera disposición para que cuando ustedes dispongan me llamen y continuar respondiendo a aquellas preguntas que quedan en el tintero. Pues muchísimas gracias, presidente. Gervasio, muchas gracias por estar aquí también esta noche con nosotros, y que todo vaya bien en Cantabria, en España, y como no, pidamos también la paz mundial, que es algo que se pide siempre y que nunca se consigue. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a ustedes por la oportunidad y lo dicho, a su disposición, entera disposición.